Estimados alumnos, buenas tardes y bienvenidos a la sesión número 6 de gestión de proyectos BIM. Disculpen por un poco la voz, que estoy medio afónico, pero igual voy a entregar, digamos, voy a dejar todo en la cancha, digamos, para que salgamos exitosos de esta clase. ¿Ok? Para recapitular, digamos, un poco lo que hemos visto durante la asignatura, ¿ya? Hasta el momento ya vimos todo lo que consistía de la primera entrega, la cual ya también fue entregada, valga la redundancia, ya que se trataba y consistía básicamente de lo que era el proyecto de arquitectura, considerando ciertos requerimientos y especificaciones generales y también ordenanzas y normativas, ¿ya? Claramente no abordamos todos los puntos porque tampoco hay tiempo para ver todas las posibilidades. Y acercarnos a lo que hace un poco la disciplina de arquitectura o el arquitecto como tal, que es el patrocinador del proyecto. ¿Ya? Eh, También ya vimos lo que era la parte sanitaria, ¿no es cierto? Todo lo que consistía en instalaciones de agua potable y también lo que consistía en la instalación de alcantarillado, todo esto con el RIDA, ¿no es cierto? Y nosotros considerando, digamos, los aspectos básicos para que nosotros podamos diseñar esas especialidades en el proyecto de arquitectura que ustedes ya diseñaron, ¿ya? Entonces, para que yo creo que voy a enviar el correo durante esta semana, ¿ya? Yo creo que quizás mañana, ¿ya? O si no, hoy en la noche, no sé, tengo que verlo. Pero nosotros tenemos la segunda entrega el día 28 de mayo, ¿ya? El día viernes 28 de mayo. Para esta entrega tenemos tiempo de sobra para poder desarrollarlo. En esa entrega, ¿qué va a ir? A ir eh, los planos de instalaciones sanitarias, agua potable, alcantarillado, ¿no es cierto? Cada uno con su lámina respectiva. Y también tendrán que incluir el proyecto eléctrico, que es una de las cosas que vamos a ver hoy día, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, muchachos, estoy mostrándoles el mismo proyecto que hemos trabajado durante todo el semestre, ¿ya? Lo que consiste en el programa AutoCAD, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contenido, ya, que deben presentar para la lámina del proyecto eléctrico? Básicamente, muchachos, es el alumbrado del primer y segundo piso, ¿ya? Enchufe del primer y segundo piso, ¿ya? Tienen que entregar claramente la simbología que ustedes están ocupando en sus proyectos, ¿ya? Van a tener que considerar también un cuadro de notas, que si quieren pueden copiar lo mismo, pero tienen que modificar ciertas cosas. Por ejemplo, acá dice, denme un segundo. Aquí, por ejemplo, dice, todas las canalizaciones se harán por entrepiso fijadas con abrazaderas tipo número 20 a costanera metálica. Claramente sus proyectos no van a ver costanera metálica porque les solicité que fuera una losa de hormigón armado, ¿ya? Por un tema de que cuando estemos en Revit podamos modelar la enferradura de nuestros proyectos, ¿ya? Entonces pueden ocupar esto mismo y claramente ustedes ahí pueden modificar a la necesidad de su proyecto. También les voy a pedir la altura de montaje, ¿ya? De los artefactos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos, por ejemplo, que los enchufes de baño se instalarán a una altura de 1,20. En general, los enchufes se instalarán a una altura de 0,30. En general, todos los interruptores se instalarán a una altura de 1,05 metros y todas las alturas son consideradas desde el nivel de piso terminado al punto más bajo de la caja de derivación. O sea que si yo tengo la cajita, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo acá la cajita, vamos a dibujar algo acá. Si yo tengo ahí la cajita, ¿ya? Y este es el nivel de piso terminado, ya me está diciendo que la altura va a ser desde este punto a este punto de acá. ¿Se fijan? Este cuadro de altura de montaje también, si quieren, lo pueden copiar, no tengo ningún problema. Aquí hay enchufes especiales para
cierto recinto, ¿ok? Si quieren lo pueden copiar, no tengo ningún problema con eso, pero la idea es que lo conozcan. Dígame. Profe, consulta. ¿Aló? Dígame. Profe, consulta. En el tema del eléctrico, la zona húmeda también hay que demarcarla con los enchufes especiales. Exacto. Pedro Soto, por fin mi especialidad, perfecto. Exacto. De hecho, Ángel, ahora también vamos a analizar la norma eléctrica para que sepamos, igual como lo hicimos con el agua potable y el alcantarillado, nos vamos a basar en las condiciones mínimas de diseño para nuestra especialidad. Ya claramente no vamos a profundizar, por ejemplo, en calcular el conductor, ¿no es cierto? Ya, o el diámetro del conductor, porque claramente el foco del curso no es ese, ¿ya? Pero sí, por lo menos, nos vamos a condicionar, digamos, en los requerimientos mínimos que nos entrega la normativa, que es lo que vamos a analizar ahora, ¿ok? Aquí le estoy mostrando qué es lo que ustedes deben entregar para esta parte, digamos, ¿ya? Entonces, ya dijimos que tienen que entregar el alumbrado primer y segundo piso, el enchufe de primer y segundo piso, ya tienen que entregar la simbología que están ocupando en sus proyectos, tienen que ocupar tienen que hacer un cuadro de notas que si quieren pueden copiar esto y acomodarlo a sus proyectos. Tienen que también mencionar la altura de montaje de los artefactos, ¿ya? Realmente apegándonos a lo que dice la normativa, ¿ya? Y también les voy a pedir el cuadro de cargas, ¿ya? De alumbrado, ¿ya? Que también lo vamos a explicar un poquito más en profundidad. Esto ya lo explicamos en la clase 1, pero hoy día lo vamos a volver a revisar. Y también les voy a pedir el esquema unilineal, ¿ya? Que también lo explicamos, ¿ya? Pero lo vamos a volver a explicar hoy día para que quede lo más claro posible. Y claramente, ¿ya? También la respectiva viñeta, ¿ya? Esta viñeta igual la regula la normativa eléctrica, ¿ya? Pero ya enseguida vamos a hablar de eso. ¿Ok? Muchachos, eh, vamos a la normativa. ¿Recuerdan cuando les comentaba que nosotros teníamos la norma chilena número 4, la norma chilena eléctrica número 4, y que les comentaba que yo estaba al tanto de que se había actualizado? Y ya en el momento que impartáramos esta clase, yo iba a conseguirme esa información para que quedáramos actualizados. Bueno, en fin, lo hice. Entonces, lo que uno ahora encuentra son los pliegos técnicos normativos, ¿ya? Que en estricto rigor reemplazan la norma chilena número 4 año 2003, pero la norma chilena número 4 aún sigue vigente, pero va a prevalecer los pliegos, ¿ya? La cantidad de pliegos que ustedes van a encontrar son 19, ¿ya? Son 19, ¿ya? Esto yo se lo adjunté todos al portal, a recursos de aprendizaje. Ustedes van a la semana 6, aquí donde dice norma eléctrica, ya, ahí ustedes pueden descargar toda la información que yo les adjunté. Y además también les adjunté la norma chilena número 4, ¿ok? Ya, entonces, nosotros básicamente, al pliego que nosotros nos vamos a dirigir principalmente, va a ser al pliego número 10, que es el pliego que señala las instalaciones de uso general. Ya si se dan cuenta, esto está actualizado, resolución 60, fecha del 30 del 12 del 2020, por la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir actualizándonos, ¿ya? Pero ustedes me pueden decir, profe, pero nosotros no somos eléctricos. Sí, está bien. Aquí ninguno está estudiando técnico en electricidad, ingeniería en electricidad y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero nosotros como constructores por lo menos tenemos que manejar lo básico. Lo básico, por lo menos, porque como les digo y siempre les he dicho, ustedes en algún momento en su vida profesional van a estar a cargo de un proyecto
van a dirigir un proyecto, ¿ya? Y la persona que dirija el proyecto tiene que manejar todo lo que va a llevar en él, pues, ¿ya? Claramente nosotros como administradores de obras vamos a contratar al especialista de electricidad, al especialista del proyecto sanitario y el especialista para cada especialidad, pero nosotros por lo menos tenemos que saber o manejar lo básico y el resto se resuelve eh, con delegación de responsabilidades, ¿ya? Entonces eso es como parte de la gestión que tiene que hacer el administrador de obra, ¿ok? Por eso también es importante que nosotros sepamos ciertos aspectos básicos, ¿ok? Y también por eso yo diseñé el programa de esta asignatura como lo hemos ido desarrollando hasta el momento. Porque a mí el programa me pedía que básicamente les mostrara los planos de especialidades y se pudieran diferenciar cada uno. O sea, para mí hubiera sido fácil haberle mostrado un plano de agua potable, alcantarillado, electricidad. Mira, este es de electricidad, este es de agua potable, este es de arquitectura, este es de cálculo. Perfecto. Ya, materia pasada, listo. Comencemos. Mira, si se modela un muro, perfecto. No, no. Ya, porque para mí, personalmente, o sea, esto no es por contradecir a la institución, no, todo lo contrario, ¿ya? De hecho, ellos nos dicen que nosotros tenemos que también poner de nuestra cosecha, ¿ya? Y eso fue lo que yo hice con esta asignatura, ¿ya? Por eso intento ver lo mismo que me están pidiendo, pero profundizando por lo menos en lo base para que nosotros estemos preparados para cuando salgamos al mercado, ¿no es cierto? Salgamos con las competencias, si bien es cierto, a ustedes le quedan muchos más ramos donde lo van a seguir preparando, pero por lo menos aquellas personas que, por ejemplo, no en un ramo de especialidad por el tema de la malla en años anteriores, ya por lo menos van a ir con una idea más o menos clara, ¿ya? Y claramente que cuando ya comiencen a profundizar un poquito más, ya se les va a hacer más amigable, ¿ya? Y ahí claramente después cuando ustedes salgan al mercado van a salir eh, con más competencias, ¿ya? Y por eso es importante todo lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Y por eso también no le estoy pidiendo que lo veamos a profundidad, porque no es el foco del curso, y por lo menos apegarnos a lo básico y a lo base para que entendamos cómo funciona este sistema, ¿ok? Entonces, muchachos, la norma anterior a lo que ya se, ya se publicó, teníamos la norma chilena número 4, que es la que estamos viendo ahora, ¿ya? Que es la de acá, la norma chilena eléctrica número 4, oficializada el año 2003. Que esto es para las instalaciones de consumo en baja tensión, que es lo que nosotros necesitamos para nuestros proyectos, ¿ok? Para la parte domiciliaria, digamos, lo que nosotros necesitamos se tienen que ir a la página 87 del archivo y la página 83 del documento, ¿ok? Acá donde ustedes comienzan a ver todo lo relacionado a lo que nosotros necesitamos. Pero si se dan cuenta, se asimila mucho a lo que nosotros vamos a encontrar en la nueva normativa, digamos, o en la normativa actualizada, que son estos 19 pliegos, y nosotros nos vamos a basar en el 10, que es lo que nosotros necesitamos por parte baja, y ahí cada artículo nos va a derivar al pliego que es necesario, ¿ok? Entonces es como básicamente una guía, que ahora nosotros vamos a pensar que recién la abrimos y vamos a lograr entenderla. Entonces, si nosotros vamos al pliego 10, vamos a ver instalaciones de alumbrado, ya en el artículo 5, en las instalaciones de uso general. Dice que conceptos generales, dice, se considera, ya, o se considerará, digamos, instalación de alumbrado a toda aquella formada por circuitos de iluminación y circuitos de enchufes. ¿Ya? Esto es nosotros lo que encontramos en la norma actualizada. Acá en esta norma nosotros dice lo mismo, pero digamos que un poco más largo. Dice, se considerará instalación de alumbrado a toda aquella en la que la energía eléctrica se utilice preferentemente para iluminar el o los recintos considerados, sin perjuicio que a la vez se le utilice para accionar artefactos electrodomésticos o máquinas pequeñas similares conectados a través de enchufe. ¿Ya? Si se dan cuenta es básicamente lo mismo, pero esto es mucho más breve. Disculpen por las pausas que me doy, que a veces como que se me va el aire. Espero que no sea COVID. No, pero no creo. Ya, entonces dice,
Por razones de operación, facilidad de mantenimiento y de seguridad, las instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos, los cuales en lo posible deberán servir a áreas de radio limitado. ¿Ya? O sea, ¿qué me está diciendo? Que claramente nuestro proyecto va a tener que tener cierta cantidad de circuitos. Por ejemplo, este proyecto tiene 8 circuitos, ¿ya? Tiene 8 circuitos que allá los vamos a ir analizando en profundidad, ¿ya? Pero para que vamos entendiendo con qué nos podemos encontrar acá. Después, ¿qué dice? Cada circuito de alumbrado estará formado por centros de consumo, entendiéndose por tales a los artefactos de iluminación que se instalen en puntos físicos determinados o a los enchufes hembra que permitan la conexión de artefactos susceptibles de conectarse a este tipo de circuitos, ¿ya? O sea que refiere a los típicos centros que nosotros escuchamos hablar cuando está el instalador eléctrico. Por ejemplo, aquí yo tengo un centro, aquí tengo otro centro de alumbrado, ¿no es cierto? Acá tengo un centro de enchufe, ya, y así sucesivamente. Por eso ellos muchas veces cobran por centro, ya, porque para poder fabricar un centro o instalar un centro requiere de ciertos trabajos, ¿ok? Después que dice, no se podrá proyectar arranques con potencias futuras. Todo arranque que no cuente con una carga instalada debe ser declarada con una potencia de 0 watts. Cuando hablar de declaración, se habla de la declaración en este caso T1 para nuestro caso, digamos, ¿ya? Que el instalador debe certificar su instalación, ¿ok? Y por eso tiene que declararla frente al SEC, ¿ok? En el diseño y en la operación de toda instalación de consumo siempre se deberá procurar que sus cargas queden repartidas, equilibradamente entre los conductores de las distintas fases, ¿ya? Que es una parte de diseño. Nosotros le vamos a dar énfasis a todos esos puntos que nosotros vamos a ocupar en nuestro proyecto, ¿ok? Después que dice, en materias de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección y término de operación, la superintendencia podrá permitir el uso de tecnologías diferentes a las establecidas en el presente pliego, siempre que se mantenga el nivel de seguridad que el texto normativo contempla. Estas tecnologías deberán ser o estar técnicamente respaldadas en normas, códigos o especificaciones nacionales o extranjeras, así como en prácticas recomendadas de ingeniería internacionalmente reconocidas, o bien ser parte de instalaciones de prueba para nueva tecnología, ¿no es cierto? Para ello, el instalador deberá presentar el proyecto y un ejemplar completo de la versión vigente de la norma, código o especificación extranjera, utilizada debidamente traducida cuando corresponda, así como cualquier otro antecedente que solicite la superintendencia. Aquí me está dando la posibilidad de poder buscar manera alternativa o cosas alternativas de lo que yo no encuentro en la normativa, ¿ya? Porque si bien es cierto, nosotros estamos llenos de normas, pero muchas veces estas normas no son claras o son muy ambiguas o no hay, justo no hay o no existe algo que norme algo que nosotros estamos ejecutando. ¿Ya? Entonces, para no dejar, digamos, eso fuera del área que abarca, digamos, la norma, se consideran ciertos aspectos para poder abarcarlo, digamos, ¿ya? Y respaldarlo, ¿ya? Como mencionaba acá este texto. Entonces, canalizaciones, tenemos la sección 5.1.2, ¿ya? Yo les voy a ir señalando cuáles son los que nosotros vamos a ocupar, ¿ok? ¿Ya? Pero igual vamos a leer para que entendamos un poco, ¿ya? Para que podamos entender y comprender, digamos, lo que nos dice la norma. Canalizaciones, dice, para las instalaciones de alumbrado se empleará como sistema de canalización los incluidos en la sección 7 del pliego técnico normativo RIC número 04. Perfecto, RIS, perdón, RIC. Entonces, si se dan cuenta, si yo quiero ver canalizaciones, yo voy al pliego 4, sección 7. Entonces yo voy acá, ustedes ya lo descargaron, voy al pliego 4, ¿no es cierto? Pliego 4, ¿no es cierto? Lo abro y voy a la sección 7. Vamos acá, vamos acá. Está mucho más abajo. Ahí estamos.
Sistemas de canalización, ¿se fijan? Y ahí encontramos la información que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto es básicamente una guía, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros, profe, pero aquí no sale la información que necesitamos, sí, pero te está diciendo dónde encontrarla, ¿ya? Y yo ya le adjunté toda esta información, ¿ya? Pero claramente por temas de canalizaciones nosotros quizás no nos enfoquemos tanto en eso, ¿ya? Recuerden, yo les voy a decir en qué nos vamos a enfocar, ¿ya? Las uniones y derivaciones que sea necesario. Esto le va a servir, por ejemplo, a Pedro, que seguramente él lo debe manejar, dijo que al fin íbamos a ver algo de su especialidad, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas. Ya, esta parte es súper importante, ¿no es cierto? No se permite hacer la alimentación denominada de centro a centro sin caja de derivación. Ya se fijan, o sea, esta parte ya es importante. ¿Ya? ¿Qué entienden por el artículo 5.1.2.2, muchachos? Chicos, ¿se ve bien o lo agrando un poco más? Sí, un zoom, por favor. Ahí. El 5.1.2.2. ¿Qué entienden por eso ustedes? Que no hay que hacer como perrito, ese tipo de enchufe en las cajas. No hay que hacer conexiones que no soportan los enchufes. Claro, o sea, a lo que se refiere es que nosotros no podemos derivar de un circuito, digamos, o la alimentación de un circuito dentro de la canalización, por ejemplo. O sea, que si el cable, el conductor me queda corto, por ejemplo, yo no puedo hacer una unión y que esa unión quede dentro de la canalización. La unión tiene que quedar dentro de una caja de derivación, que es básicamente la caja que ocupa, por ejemplo, no sé, a veces ocupa el enchufe o el interruptor, estas cajas con tapa ciega, digamos, ¿ya? O sea que tiene que quedar accesible, es como una especie de registro de lo que hablábamos en el alcantarillado, ¿se fijan? Entonces es básicamente eso, muchachos, ya si lo leemos de nuevo con la reciente explicación quizás nos vamos a Profesor, entender más, dígame. un centro puede tener un solo alumbrado Sí, claro, claro. para el tema de las cajas, para el tema de las cajas. Sí, sí, No. sí, sí, puede tener un centro. De hecho, aquí nos va a exigir también si, por ejemplo, si nosotros tenemos que terminar en una caja de derivación para nuestro artefacto, o si en algún caso especial no necesitamos terminar en una caja de derivación y quizás con con la misma canalización hacer una curva y ahí conectar directamente al artefacto. Entonces aquí es donde nosotros vamos a encontrar toda esa información pertinente que nos va a servir claramente cuando estemos en obra, ¿no es cierto? Ya, quizás ahora para nuestro proyecto nos sirva para la proyección, pero le podemos sacar cierto provecho, ¿ya? Entonces, si volvemos a leer, con la reciente explicación vamos a entender mucho mejor. Dice, las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas. No se permite hacer la alimentación denominada de centro a centro sin cajas de derivación. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos acá a ver este de alumbrado. ¿Ya? Entonces, yo voy con este circuito acá, si se dan cuenta, yo voy con el circuito número 2 y de este circuito yo voy a derivar, voy a alimentar, digamos, estos artefactos, ¿ya? Pero yo no puedo acá, por ejemplo, hacer una unión de los cables, ¿no es cierto? Y tirarlos, digamos, a donde yo no necesite. Entonces, acá a este puntito yo le genero una caja de derivación, porque si nosotros nos vamos a la descripción de la simbología, se refiere a que ese circulito relleno se refiere a una caja de derivación. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que me está diciendo esta normativa, ¿ya? Para que nosotros lo vamos entendiendo y lo vamos aplicando a nuestros proyectos, ¿ya? Después, ¿qué me dice? No se permitirá hacer uniones o derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios, salvo donde se empleen cajas de derivación para el montaje de enchufes hembra, siempre que no se utilicen más de 3 puntos de entrada a estas y su volumen libre lo permita. ¿Se dan cuenta? O sea que me está diciendo que yo dentro de la caja del artefacto no puedo hacer una derivación, a excepción que exista una caja de derivación. Por ejemplo, acá, yo voy con este circuito, tengo la caja de derivación, con esa caja de derivación estoy alimentando el artefacto y además estoy alimentando
digamos, los otros artefactos, ¿se fijan? Y también nombra los enchufes. Entonces, la misma caja de los enchufes me está diciendo que yo los puedo usar como caja de derivación, ¿ya? Porque esto sería como el enchufe y también es parte de una caja de derivación, digamos, ¿ya? Ya, eso es lo que me está explicando en el punto 5.1.2.3, ¿ok? Después, ¿qué más dice? Los interruptores de comando de los centros se instalarán de modo tal que se pueda apreciar a simple vista su efecto. Se exceptuarán las luces de vigilancia, de alumbrado de jardines, de servicios comunes de edificios o similares. Los interruptores deberán instalarse en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 0,80 y 1,4 metros, medidas desde su punto más bajo sobre el nivel de piso terminado. ¿Ya? Aquí en este ejemplo yo les coloqué que la altura de montaje para los interruptores va a ser de 1,05. ¿Estamos dentro o fuera de la normativa? Fuera. ¿Fuera? ¿Por qué? 1,05, disculpe, dentro. Sí. Está dentro de la normativa. Pues. 1,05, entonces estoy dentro, ¿verdad? 0,5 he escuchado. Claro. Entonces tenemos 1,05 y dice que mínimo puede ser 80 centímetros y máximo 140 centímetros, ¿se fija? Entonces cuando aquí ya me está entregando la altura de montaje de nuestro artefacto, en este caso de los interruptores, ¿ya? Así que aquí no es necesario que copien esto tal cual, lo pueden colocar, por ejemplo, no sé, a 90 o a 1 metro y ya está espectacular, ¿ya? Claramente en base a la necesidad del proyecto. Ya. Después, ¿qué más tenemos? Dice, los interruptores de comando de centros de encendido esporádico ubicados en salas o zonas cerradas, tales como cajas de escalas y pasillos en edificios, multiviviendas, oficinas, multitiendas, en general, locales de reunión de personas, salas eléctricas, subestaciones, salas de tableros, salas de máquinas y similares deberán contar con una señal luminosa permanente de modo de permitir ubicarlo en la oscuridad. ¿Ya? Claramente eso no va a aplicar para nuestro caso. Está prohibido adosar o instalar módulos de interruptores y de enchufes sin su respectiva caja, excepto que se monten en canalizaciones que estén diseñadas para este propósito y no requieran de la utilización de cajas, tales como las molduras, bandejas de portaconductores, tibulianas y pilares de servicio, ¿ya? O sea que yo, por ejemplo, acá, no sé, por ejemplo, este enchufe, yo no lo puedo montar sin su caja, digamos, ¿ya? Como hacer la conexión en los módulos directamente y sacar, digamos, la alimentación para el otro artefacto, ya eso no lo permite la norma. Igual nosotros quizá por sentido común también lo sabemos, ¿ya? Pero la norma, para no dejar nada afuera, también lo menciona, ¿ya? Los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje será de acuerdo a las necesidades de uso. ¿Ya? Esta es una modificación que hay respecto a la norma anterior, porque si nosotros nos vamos a la norma anterior, disculpe, acá veamos acá, aquí. Dice, los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 0.20 y 0.80, medidos como se indica en el punto 0.11.024, que es desde el nivel de piso terminado a la parte baja de la caja de derivación. Se aceptarán alturas superiores a la prescrita en recintos o montajes especiales. Como por ejemplo acá, yo tengo un recinto especial que sería el baño. Los enchufes de baño se instalarán a 1,20. ¿Ya? O sea, yo tengo un recinto especial, entonces claramente justifico lo que me está diciendo de la norma antigua. ¿Ya? Aquí no me sale la altura, seguramente si lo leemos completo lo vamos a encontrar en algún punto quizás. ¿Ya? En este caso nos podemos regir por la número 4. ¿Ya? El artículo 11.0.2.5. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Todos los enchufes hembra serán del tipo alvéolos protegidos, ¿ya? Bueno, es un tipo de enchufe, ya que quizás no es necesario acá proyectarlo, digamos. O quizás sí, que eso va más que nada en las especificaciones técnicas, por ejemplo.
¿ya? Pero para nosotros no aplica. Dice, la capacidad de corriente de los módulos de enchufes no deberá ser inferior a la capacidad de la protección del circuito, ¿ya? Porque como ya sabemos, el circuito de enchufe debe tener un protector diferencial, ¿no es cierto? Que este protector diferencial lo que hace es medir la fuga de corriente que existe en el circuito y en base a medidas que hace, se da cuenta si quizás un artefacto está siendo electrificado, por ejemplo, no sé, la lavadora, por ejemplo, ¿ya? Entonces dice que los módulos no deben ser inferiores a la capacidad de protección del circuito, ya que también es un tema relacionado a que sería, digamos, comprendido en una especificación técnica, más que nada. ¿Ya? Yo le voy a ir indicando, ya por ejemplo, ya sabemos el tema de las alturas que va sí o sí, el tema de las cajas de derivaciones que va sí o sí, ¿ya? ¿Ya? Ahí tienen que ir tomando apuntes, ¿ya? O después ver la grabación. El uso de unidades interruptor enchufe solo será permitido en kioscos, casetas, porterías de un ambiente, en baños de viviendas de superficie menores a 30 metros cuadrados y en lugares de dimensiones similares a estos. Ya, aquí no nos confundamos, no es que el baño tenga que ser menor a 30 metros cuadrados, no, porque si no todos los baños aplican. A viviendas de superficie menores a 30 metros cuadrados. ¿Ya? Y aquí se refiere a un módulo que tiene un interruptor y un enchufe a la misma vez. ¿Ya? Es como que solamente en una cajita de derivación yo tengo el interruptor y tengo el enchufe. Esto aplica, por ejemplo, quizá que el interruptor me energice o me desenergice un artefacto de alumbrado y el enchufe claramente para alimentarme de algún artefacto, o simplemente el interruptor sirva para energizar o desenergizar el mismo enchufe, ¿ya? Pero claramente en nuestros proyectos no lo vamos a poder aplicar porque ya nos está pidiendo que, o sea, ninguna de nuestras viviendas va a ser inferior a 30 metros cuadrados, ¿ya? O sea que ya sabemos que no podemos aplicar este módulo de combinación, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Qué más tenemos? En los centros de alumbrado no se podrá utilizar los conductores eléctricos como medio de soporte de lámparas o luminarias. El soporte mecánico de estos equipos deberá ser totalmente independiente de dichos conductores. Ya ese claramente es una obviedad, ¿no es cierto? O sea que yo puedo, y es común que pase, es común que se dejan los conductores expuestos con el soquete y se instala y queda todo colgando. Claramente eso no lo permite la normativa, que tiene que tener algunos soportes mecánicos, digamos, para la instalación de esto, como por ejemplo los focos embutidos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más dice? Todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de derivación. ¿Ya? Esto es lo que hablaba Mauricio. Todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de derivación. O sea que si yo me voy acá al alumbrado, aquí estoy en contra de la ley. ¿Ya? Pero sigamos leyendo. ¿Qué dice? Tienen que considerar que también esto yo lo hice en el 2018, así que son años. Después aquí dice, de modo que esta sirva tanto para la sujeción de la lámpara o luminaria como para ejecutar la respectiva conexión, ¿ya? O sea que esta misma caja de derivación me va a servir para todos los mencionados, como esto de acá, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué más dice? Se exceptúa del uso de este tipo de cajas cuando las lámparas o luminarias sean del tipo embutidas. Y en este caso, estos son focos embutidos. O sea que me salvé, estoy dentro de la norma todavía. Me dice foco embutido, dicroico. ¿Ya? Muchachos, hasta ahí, ¿se entiende o no se entiende? ¿Cómo vamos? Súper Bueno, bien. bueno, Bien, interesante. profe. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Se nota mucho que hay veces que se me va como el aire, ¿no? O estoy pasando inadvertido. Pasaría la Estamos profe. acostumbrados ya, pues, profe, lo conocemos. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que hoy día ando un poco afónico, así que por eso cuesta un poquito más, ¿ya? PCR, profe, PCR. ¿Ya? Ya. Entonces sigamos. Dice, todos los centros de iluminación deberán contar con el conductor de puesta a tierra de protección, claramente, ¿ya?
O sea que toda la instalación debe tener una tierra de puesta en servicio y una tierra de protección, ¿no es cierto? Y la tierra de puesta en servicio es la que básicamente está cerca de donde está el empalme, ¿no es cierto? Cerca de donde está la cometida, aquí es de donde sale del poste a nuestro tablero, digamos. Y la tierra de protección, que es cuando yo aterrizo toda la instalación. Ya, por ejemplo, no sé, con una malla tierra en estos proyectos grandes, ¿no es cierto? De hecho, los proyectos grandes hay que aterrizar hasta los tableros. Por ejemplo, si hay una edificación que tiene estructura metálica, ya esta estructura metálica también se debe aterrizar. Contacto en un futuro, ¿no es cierto? Evitar un accidente. La idea de la normativa claramente es proteger o sea, claramente tiene varios focos, pero una de las bases principales, digamos, uno de los pilares principales de cualquier normativa es básicamente que las personas que estén a su interior estén Profesor, a salvo, dígame. estos conductores son los clásicos, esos que uno ve que entierran un trozo de cobre con... Claro, esa es la Barra barra Cooper. Cooper, esa es la barra Cooper, que es una barra de cobre que comúnmente es la que se está, como dije, cerca del empalme, pero acá cuando se refiere a conductor se refiere al cable. Dice que todos los centros de iluminación deberán contar con el conductor de puesta a tierra, o sea que básicamente lo que dice que el cable de neutro, si no me equivoco, que es un conductor, tiene que llegar a un punto donde se tenga que aterrizar, que seguramente se refiere a la tierra de protección, que es lo que yo Servicio, estaba... profe. ¿Ah? A la de servicio. Perdón, a la de servicio, ¿no es cierto? Donde yo tengo que aderezar todos estos elementos, ¿ya? Por eso creo que antiguamente no se instalaba el neutro, si no me equivoco. Hace muchos años atrás no se instalaba. Ya, por eso en casas antiguas, si uno ve la instalación eléctrica, va a haber dos fases, si no me equivoco. Ya dos o tres fases, no sé, dependiendo del proyecto. Pero casi nunca se encontraba, o sea, no se exigía el neutro. Y después, por todos los problemas que surgieron, y claramente la normativa se va actualizando, ¿ya? Nada que ver entonces la pregunta que le hice yo, pero es la construcción parece que igual hacen eso, ¿no? Claro. En los edificios. Sí, pues, tienen esta barra Cooper. Ya, también una de las, también lo que se hace una malla a tierra. ¿Y Ya, esa de qué también, parte es, profe? ¿Obra gruesa? ¿Qué es lo que es eso? ¿Terminación? ¿Adicional? eso se encuentra en la especialidad de electricidad. De hecho, vamos a hablar de eso después del break. Ya, aquí tengo. De hecho, no sé si se acuerdan los que estuvieron conmigo en gestión de oficina técnica, que nosotros analizamos la 1156, pero la del 99. Y encontré la del 2018. Se ve un poquito raro, pero ahí vamos a intentar de explicarla. ¿Ok? Por el break. ¿Es el orden de las partidas? Exacto. ¿Ya? Se actualizó, así que todo lo que vimos el semestre pasado queda obsoleto. ¿Ya? Pero ahora Sí. lo vamos a actualizar. ¿Ya? ¿Qué más dice? Entonces dice, en las cajas de derivación de volumen igual o inferior a 400 centímetros cúbicos de una instalación de consumo podrán alojarse como máximo 12 conductores de hasta 8,37 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en el alumbrado nos vamos a regir que el alumbrado tenga un conductor de 1,5 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Y el conductor para el enchufe que tenga 2,5 milímetros cuadrados. Y para el conductor que va a ser el alimentador, ¿no es cierto?, de nuestro tablero, va a ser con un mínimo de 4 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros no tendríamos ningún problema, digamos, ¿ya? Y no deberán utilizarse más de 5 puntos de entradas a estas. O sea, más de 5 puntos de entrada, ¿ya? A la caja de derivación. ¿Ya? ¿Se entiende lo que dice aquí o no? Dice, en las cajas de derivación de volumen igual o inferior a 400 centímetros cúbicos de una instalación de consumo podrán alojarse como máximo 12 conductores de hasta 8,37 milímetros cuadrados. ¿Ya? O sea que yo, como máximo en la cajita, cuando pongo los conectores, los cables, la conexión y todo el tema, ¿ya? Y con estaño y todo ese tipo de cosas, y entonces dentro de esa cajita de 400 centímetros cúbicos puede alojarse como máximo 12 cables de hasta un diámetro, perdón, un área de 8,37 milímetros cuadrados. Y además, no deberán utilizarse más de 5 puntos de entradas a esta caja de derivación, porque es lo que estamos analizando, ¿no es cierto? En el caso que se alojen conductores de secciones superiores, el que debería utilizar será que deberá dejarse un volumen libre del 25% en el interior de la caja. Esto claramente quizás lo podemos relacionar a nuestro proyecto, pero quizás no es tan necesario, digamos, ¿ya? Porque seguramente en ningún proyecto vamos a superar esto, ¿ya? En ningún proyecto de ustedes van a superar esto, ¿ya? Pero lo bueno es conocerlo, ¿ya? Recuerden, vayan tomando apuntes de los puntos que estamos
estamos considerando para nuestro proyecto. ¿Ya? Después, ¿qué más dice? Tableros. Los tableros de una instalación de alumbrado se construirán e instalarán de acuerdo a lo establecido en el pliego técnico normativo RIC número 02 de este reglamento. Perfecto. Yo puedo ir acá, ¿no es cierto? Busco el tablero, el pliego número 2, tablero eléctrico, lo abro y aquí tengo todo relacionado a los tableros. Son definiciones, conceptos generales, y ahí encuentro todo lo pertinente ahí para la gente que quiera indagar más, como lo más probable, Pedro. ¿Ya? No se permitirá la instalación de tableros en dormitorios. Ya, esta parte claramente la tenemos que considerar en nuestro proyecto, ¿no es cierto? Dice, no se permitirá la instalación de tableros en dormitorios, baños, lavaderos, closet, no destinados para uso eléctrico y lugares de difícil acceso. Un walking closet, si es cierto que está destinado, no sé, pues, a guardar ropa, zapatos y todo ese tipo de cosas, ahí claramente no podemos instalar un tablero. Pero si es un closet que, no sé, pues un chafa eléctrico, por ejemplo, o una sala eléctrica, no sé, algo chiquitito, ahí claramente podemos instalar un tablero sin ningún problema, ¿ya? Y tiene que ser, y tampoco tiene que ser en lugares de difícil acceso, ¿ya? Por ejemplo, lo coloqué en el acceso a la vivienda, ¿ya? Uno aquí tiene el acceso y aquí tengo el tablero. ¿Se fijan? En el tablero están todos los circuitos para el proyecto. ¿Ya? En el tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar, base y neutro, en conformidad con lo indicado en el punto 6.6.2 del pliego técnico normativo RIC número 2, ya claramente ese que ya abrimos. El interruptor termomagnético que está instalado junto al medidor de energía de la instalación no será considerado como interruptor termomagnético general. El interruptor termomagnético trabaja de forma similar como el interruptor diferencial o el protector diferencial. Ya ambos trabajan para cuidarle la vida a las personas, pero la diferencia existe en su modus operandi, por decirlo de alguna manera, porque el protector diferencial detecta fugas de electricidad, ¿no es cierto?, en base a unos parámetros y toma de datos que ellos consideran. Ya, por ejemplo, no sé, porque se electrifique, no sé, una lavadora, algún artefacto electrodoméstico, ¿ya? Y ahí salta y hace la función de proteger a la persona, ¿no es cierto? Y tenemos el protector o el interruptor termomagnético, que lo que hace es detectar sobre consumo en el conductor. ¿Recuerdan cuando yo le dije en la primera clase que el conductor, el cable eléctrico, ¿no es cierto?, básicamente lo que hace o lo que está ahí para qué, para que todos estos electrones, ¿no es cierto?, fluyan en ese conductor, ¿no es cierto?, y esto, aparte de generar energía electromagnética, también generan energía calórica, ¿no es cierto?, o sea, aumentan temperatura, ¿ya? Es como similar, no sé si están al tanto, pero ustedes saben que en la obra están prohibidos los focos halógenos. ¿Sabes si están prohibidos los focos halógenos y por qué en obra? Los aluros metálicos están prohibidos. ¿Mm? Son estos que generan temperatura. De hecho, los que usan, por ejemplo, los yeseros, que dejan toda la noche encendido para que se seque más rápido el revestimiento. Ellos están prohibidos por lo mismo, porque provocan accidentes e incendios. Ahora lo que están permitiendo son los LED, son los que no producen, que pueden producir la misma, digamos, la misma cantidad o energía lumínica, digamos, pero la energía calórica es muy inferior, digamos, a lo que produce un foco halógeno de esos tradicionales antiguos, ¿ya? Entonces esto es un poco similar. Entonces lo que hace el interruptor termomagnético, muchachos, es eso, ¿ya? Es detectar cuando el conductor del circuito está sobreexigiéndose, ¿ya? Y salta, ¿ya? No sé, por ejemplo, imaginemos que contratamos al maestro Juanita Pérez, ¿no es cierto?, y me hizo un circuito para 20 artefactos de enchufe con un cable de 1,5 milímetros cuadrados. Esa cuestión se va a caer sí o sí, ¿ya? Y más encima tengo no eléctrico, tengo ¿cómo se llama este? Que aceleran las partículas y se calienta. Se me olvidan las palabras. El microondas, ya tengo refrigerador, ¿no es cierto? Tengo el que calienta, porque saben que no sé por qué se me olvida siempre.
el, Hervidor eléctrico. el hervidor eléctrico, ya, ya tenemos todas esas cosas, y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, imaginemos que dentro de los errores que cometió Juanito Pérez, también consideró un protector termomagnético, digamos. Entonces, este interruptor termomagnético o protector termomagnético detectó que en ese conductor había una sobreexigencia y saltó. ¿Ya? Entonces, estos dos, digamos, el interruptor diferencial y el termomagnético cumplen básicamente la misma función de proteger a la persona que está viviendo en esa edificación, en ese recinto, en lo que sea, ¿ya? Pero trabajan de forma distinta, ¿ya? Para que lo vamos entendiendo. Después, ¿qué más dice? Cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético cuya corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad de transporte de corriente de los conductores, equipos, accesorios, aparatos y artefactos protegidos que dependen de este. Todo elemento que esté conectado a una protección termomagnética debe tener al menos la misma capacidad de transporte de corriente que la protección de la cual depende. ¿Ya? O sea que habla de la capacidad máxima que puede tener todo esto, ¿no es cierto? Y que esté dentro de lo que permite el mismo interruptor termomagnético. Y acá dice, cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético. Yo acá no lo consideré. ¿Ya? Aquí yo no lo consideré. Porque no estaba en esa norma, si no me equivoco, o quizás no lo encontré. Pero en esta actualizada sí lo encontré. Dice, todo aquí. Ya, aquí, esto, muchachos, es lo que les decía en la clase 1, que se lo iba a corroborar. Y efectivamente aquí está. Aquí está, muchachos, la corroboración. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre este ejemplo en clase? Cuando yo les pregunté, chicos, ¿y por qué no está el alumbrado del baño con el circuito del alumbrado? ¿Ya? Después les señalé que estaba conectado al circuito de los enchufes, porque la norma chilena número 4 nos exigía que el alumbrado de recintos húmedos o recintos especiales ya deben estar protegidos por un interruptor diferencial, ¿ya? Pero para no hacer un circuito independiente, ya para matar dos pájaros de un tiro, el alumbrado se conectaba al circuito de los enchufes, ¿ya? Eso es lo que nos dictaba la norma. Pero ahora, esta normativa, ¿qué dice? Dice, todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufes protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 30 milímetros, a 30 miliamperes. Ya eso significa que después, o sea, que no sea superior a 30 miliamperes, o sea, que cuando detecte de 30 miliamperes hacia abajo, salta, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? Acá lo importante, todos circuitos de alumbrado, todos circuitos de alumbrado, iluminación y enchufes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, este esquema unilineal está desactualizado de acuerdo a la normativa. ¿Ya? Entonces, claramente, quizás van a haber proyectos que llevan en obra, no sé, 1 año o 2 años, ¿ya? Y quizás se hicieron con la normativa antigua, entonces ahí aplica lo que está la antigua, digamos, ¿ya? Pero ahí claramente pasa por un tema de los revisores y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo que me dice esta normativa, que yo aquí en el alumbrado le tuve que también considerar un protector diferencial, porque el protector diferencial solamente está considerado en los circuitos de enchufe, como yo lo tengo acá. ¿Se fijan? Entonces, yo aquí esto lo tengo que actualizar. ¿Se fijan? Tengo que considerar un protector diferencial para los de alumbrado también. Ya, a ver, hagámoslo al tiro. Perfecto, el esquema está actualizado. ¿Ya? Y claramente acá ahora, no sé, pues, ahora yo puedo hacer la distribución de alumbrado al baño directamente sin ningún problema. Y acá del enchufe no necesito, digamos, digamos que me voy a evitar, digamos, hacer esta iluminación desde el circuito de los enchufes. ¿Ya? Entonces eso porque yo les prometí que yo lo iba a investigar, que lo iba a averiguar para que estuviéramos, para que no les mintiera, porque si no hubiéramos estado analizando esto, ¿ya? Entonces aquí prevalece siempre las actualizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Dice, se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética, ¿ya?
Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instaladas aguas arriba, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo, que dependan del diferencial, no sea mayor a la capacidad nominal de este. ¿Ya? O sea, esto, digamos, es lo que debemos considerar en el tablero. Pero como les dije, acá yo no considero esos interruptores termomagnéticos, ¿ya? Yo le subí este ejemplo, ¿ya? Que claramente no está considerado el interruptor termomagnético, ¿ya? Pero tienen que chequearlo, tienen que chequearlo en el, por ejemplo, en el pliego pertinente. Después, ¿qué dice? Desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos, ¿ya? O sea que acá yo, por ejemplo, pude, no sé, haber considerado un protector diferencial para cada 3 circuitos, ¿me fijan? Entonces ahí me habría optimizado eso. Dice, desde una protección diferencial no se pueden derivar más de 3 circuitos, para lo cual deberá cumplirse con lo indicado en 5.1.3.6 anterior, ¿ya? En el caso que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación, ¿ya? Se exceptúan de esta disposición los diferenciales de 300 mA que acompañan a la protección general del tablero, ¿ya? Con lo indicado en el pliego número 2, ¿ya? Entonces acá claramente yo le sugiero dejar ya diferencial para un circuito, ya, porque para que trabajen de forma independiente, porque eso qué significa, que si yo dejo un protector diferencial para 3 circuitos, si en cualquiera de esos 3 circuitos sucede un problema y lo detecta el protector diferencial y salta y me desenergiza el sistema, me va a desenergizar estos 3 circuitos, ¿se fijan? Ya, porque los 3 automáticos se van a bajar. Entonces, por eso yo lo sugiero, y mucho más conveniente, ya, yo creo que por sentido común lo más probable que ningún proyectista eléctrico considere más de 3 circuitos en un diferencial, digamos, ¿ya? O 2 o 3 circuitos en un diferencial, ¿ya? Y aquí le sugiero mantenerlo o un protector diferencial para cada circuito, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dice, no se deberá utilizar las protecciones eléctricas como elementos de maniobras para el encendido y apagado de las cargas. ¿Ya? Circuitos, dice, la capacidad de los circuitos de alumbrado, iluminación y enchufes estará determinada por la potencia requerida por cada circuito, más un 10% de capacidad adicional disponible. El valor nominal de la capacidad del circuito estará determinado por el valor nominal de corriente de la protección superior disponible en el mercado. ¿Ya? Después, cuando estemos analizando el plano eléctrico, vamos a hablar un poquito más de esto, ya cuando estamos viendo este tema de cuadro de carga. Ya que vamos a ocupar una fórmula que yo creo que la conocen, que es súper simple. ¿Ya? Y vamos a ver unas cositas rapidito. Se deberá asegurar la selectividad y coordinación de protecciones mediante un estudio de coordinación y selectividad. Son las 8:16, voy a intentar adelantarme un poquito. Se podrán instalar circuitos básicos de referencia y comunicación, ya, entonces ya, esta parte es importante, dice, la cantidad de centros que es posible instalar en un circuito alumbrado o enchufe, ya, se determinará igualando la suma de las potencias unitarias de cada centro conectado a él con el 90% del valor nominal de la capacidad del circuito, ya, la cantidad de centros que es posible, o sea, la cantidad máxima, ya. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? Así como que, ¿cuántos enchufes podré instalar en un circuito? ¿O cuántas luminarias podré instalar en un circuito? ¿Ya? Todo eso va a depender de esto, ¿ya? O sea que yo no puedo superar el 90% como máximo de la capacidad nominal del circuito, ¿ya? Como dice acá, dice, vamos a reiterar, dice, la cantidad de centros que es posible instalar en un circuito se determinará igualando la suma de las potencias unitarias de cada centro conectado a él. Cada centro conectado a él, este es el circuito 1, ¿ya? En total tengo 1400 watts, con el 90% del valor nominal de la capacidad del circuito. ¿Cuál es la capacidad del circuito? Por ejemplo, este alumbrado, automático, ¿ya? O sea, que este automático me está entregando una capacidad máxima que puede tener el circuito,
Y ahí lo vamos a relacionar con la fórmula que yo les voy a enseñar o a recordar, porque lo más probable es que ya lo hayan visto. Es súper fácil. De hecho, hagámoslo enseguida para que no se nos vaya la idea. Dice, Profe, disculpe, explico lo que es un circuito. creo que, no sé, a ver. Creo que lo primero que dijimos, ¿no? La capacidad de los circuitos. Ya, pero básicamente, muchachos, el circuito es digamos, a ver cómo lo podríamos explicar. El circuito va desde el tablero de distribución de alumbrado hasta una cantidad determinada de artefactos, ¿ya? Pero estos circuitos, ya, por ejemplo, no sé, por las casas antiguas, digamos, que hacían un puro circuito para toda la instalación. ¿Y eso qué significaba? Que cuando se caía un elemento, se energizaba la casa completa, ¿ya? Pero ahora, por lo menos, como mínimo, debemos tener, no sé, el circuito de alumbrado y circuito de enchufe. ¿Esto qué quiere decir? Que si se llega a caer el circuito de enchufe, no me va a energizar el circuito de alumbrado porque son circuitos independientes. ¿Ya? Son circuitos y están alimentados de forma independientes. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, no sé, los locales comerciales. ¿Ya? Imaginamos que uno es un mall que tiene locales comerciales. Y cada local comercial va a tener su cantidad de circuitos. Vamos a imaginar, en este caso ficticio, que tenemos 3 locales comerciales, ¿ya? Y cada local comercial tiene un circuito independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si se corta la luz o se produce un problema eléctrico en el local número 2, se va a cortar solamente la luz del local número 2, porque tiene un circuito independiente, porque el circuito del local número 1 y 3 son independientes. ¿Se fijan? Por eso el circuito, digamos, por eso lo ideal es que es como lo que yo les hablaba siempre, es como esto es como mantener todo organizado, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la instalación de agua potable y genero esta llave de paso, esta llave de paso, entonces si yo corto la llave de paso que me ingresa al baño, yo despicho solamente las tuberías que están en el baño, ¿no es cierto? Y puedo trabajar, cambiar mi WC, la mano, todo lo que yo quiera, y la vivienda en la cocina o el baño de arriba, no sé, van a seguir con agua, ¿ya? Porque estoy aislando el sector. Con los circuitos es básicamente lo mismo, ¿ya? Yo con los circuitos estoy aislando los sectores, ¿ya? ¿Para qué? Para que si se me corta uno, no se me corte la casa total, ¿ya? ¿Se entendió que es un circuito, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, Sí, profe. entonces, esos circuitos llevan a la vez esto donde se cortaba la luz primero, la energía, los Claro, termos, ¿cuánto dijo? claro, El los diferencial. inductores termomagnéticas, los diferenciales, lo automático, ¿ya? Que también lo que vamos a ver ahora, Ya, acá. ¿ya? Pero para que no se nos vaya la idea, muchachos, para que no se nos vaya la idea de esto acá, de lo que dice el punto 5.1.4.4, lo voy a volver a repetir. Dice, la cantidad de centros que es posible instalar en un circuito se determinará igualando la suma de las potencias unitarias de cada centro, ya sabemos que es un centro, conectado a él con el 90% del valor nominal de la capacidad del circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ya, vamos acá a mi circuito número 1. Mi circuito número 1 tengo 14 luminarias, ¿ya? Y yo voy a considerar 100 watts por luminaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, en total tengo 1400 watts, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? ¿No es cierto? Esa Sí. transición, ¿no es cierto? Ya tengo 1400 watts. Ya, pero primero descubramos cuál es la capacidad máxima que me da este automático de Diampere, ya, para el circuito de alumbrado. Entonces hay una fórmula, ya, que no sé si recuerdan, que dice que la potencia va a ser igual, la potencia va a ser igual al amperaje, ¿no es cierto? Por el voltaje. Ya, ¿cuál es el voltaje que ocupamos acá en Chile? 220. 220, ¿verdad? 220. Ya, 220. Entonces, dice, la potencia máxima o la cantidad de centros que yo puedo tener
ya, o la cantidad de artefactos que yo puedo tener en un circuito no puede ser mayor a la al 90% de la capacidad nominal del circuito. Entonces, este circuito me está entregando que yo tengo un automático de 10 amperes, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo esto yo lo copio, ¿ya? Y reemplazo los valores, dice que acá tengo 10 amperes por 220 volts, ¿verdad? 2200. 2200. Entonces esto me da 2200 watts, ¿verdad? Y el 90% de eso, ¿cuánto es? 1980. 1980, a ver. 1980, perfecto. Entonces son 1980 watts. O sea que lo que me está queriendo decir esa normativa o ese artículo del pliego técnico es que yo no puedo superar el 90% de la capacidad nominal del circuito. Entonces, la cantidad de centros no me podrían dar más de 1980 watts. Muchachos, hay un micrófono que está, que hay como una bocina, no sé, alguien va con el auto. Ángel, por favor. Ya. Perdón, se me fue. Ya, no se preocupe. Ya, entonces, para el caso de un automático de 10 amperes, yo puedo instalar como máximo 1980 watts. ¿Y cuánto tengo acá? 1400. ¿Estoy dentro o fuera de lo que me dice la normativa? Dentro, profe. Estoy dentro, ¿verdad? Estoy dentro. Entonces, así es lo que me menciona esto. ¿Ya? Por ejemplo, ya aquí claramente son 16 amperes, eso significa que claramente 2000 es mayor que 1980, pero aquí es un automático de 16 amperes, que es un circuito de enchufe, o sea que la capacidad del circuito es mayor. ¿Ok? Entonces eso es lo que me está queriendo decir acá el pliego técnico. Profe, disculpe, Dígame. ¿es Dígame. el triángulo de Home? Digo, ¿ese es el triángulo de Home? ¿Algo así? Si no me equivoco, sí, que es como el triángulo con la W, es que ese triángulo se genera para poder Sí. como despejar la fórmula y todo ese tipo de cosas, que es básicamente lo que hemos hecho en toda la asignatura. Es como, mira, es como esto, mira, yo, ya por ejemplo, ya ahí yo determiné o sea, esa es la fórmula para determinar los watts, y la fórmula para determinar los amperes, básicamente va a ser despejar, nada más que eso, o sea, es matemática, o sea que el voltaje pasa dividiendo, o sea que queda W dividido en voltaje, ¿verdad? Si yo quiero calcular el voltaje, me quedaría voltaje va a ser igual a W dividido por A. ¿Se fijan? Entonces, la ecuación queda en base a la que yo necesito buscar. Está expresada para encontrar los watts, aquí está expresada para encontrar los amperes y aquí está expresada para encontrar el voltaje. ¿Se fijan? Ya. De hecho, a ver, quiero calcular los amperes que va a ocupar este circuito, que son 1400. ¿Ya? A ver, calculémoslo. A ver, entonces, ¿cuántos son? 1400 watts y dividido por 220. ¿Cuánto da eso? ¿Cómo que pasó eso? 6.36 amperes. 6.36 amperes. ¿Se fijan? O sea que eso es lo que me está ocupando de amperaje, digamos, esa cantidad de centros que yo estoy colocando en ese circuito. Y es un automático de 10 amperes, o sea que tengo de sobra. ¿Ya? O sea que en ningún momento va a llegar a lo que me sale acá en el esquema lineal, ¿ya? Que son esos 10 amperes, digamos, para que no salte también, porque el automático igual salta. Ya cuando se está sobreexigiendo a su capacidad máxima. Entonces, muchachos, sigamos. Dice, con el objeto de fijar la cantidad de centros que es posible conectar a un circuito de iluminación, se considera la potencia nominal de cada artefacto de iluminación, incluyendo sus accesorios. En caso de desconocer dicha potencia, se considerará una potencia mínima de 100 watts por centro. ¿Ya? Es como lo que yo tengo acá. ¿Ya? Estoy considerando 100 watts por centro. Iluminación. ¿Ya? Después dice, la potencia unitaria de cada enchufe hembra en un circuito de alumbrado se considerará en 250 watts.
¿ya? Entonces dice acá, bueno, aquí no tengo ningún ejemplo, ¿ya? Pero a ver, digo, vámonos. Dice, la potencia unitaria de cada enchufe hembra en un circuito de alumbrado se considera de 250 watts. Los enchufes múltiples de hasta 3 salidas por unidad se consideran como mínimo equivalente a un centro de 250 watts. Si se conoce la potencia de la carga a conectar, se debe considerar esta potencia para efectos de cálculo, ¿ya? Eso es una actualización porque antes eran 150, si no me equivoco. A ver, busquémoslo acá. Acá, a ver, ahí dice. La potencia unitaria de cada enchufe hembra en un circuito de alumbrado se estimará en 150 watts. Ahí encontramos otro cambio. ¿Te fijas? O sea que yo aquí tendría que cambiar esto. ¿Ya? En el caso de desconocer, la potencia del artefacto que nosotros estamos ocupando. ¿Ya? Ahí tenemos otra actualización, ¿ya? Para que vayan anotando. Después, ¿qué dice? Conductores. Los conductores de los circuitos deberán dimensionarse de modo tal que puedan, queden protegidos a la sobrecarga y al cortocircuito por la respectiva protección, ¿ya? La sección o el área, digamos, de los conductores de los circuitos a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión no supere los valores definidos en el punto 5.1.3 del pliego técnico normativo RIC número 03. A la cual usted ya va a tener acceso, alimentadores y demanda de una instalación. ¿Se fijan? En instalaciones de uso general, la sección del conductor neutro de los circuitos será como mínimo igual a la de la fase de los circuitos, ¿ya? O sea, van a ser todos iguales, y la de los alimentadores o subalimentadores se dimensionarán de acuerdo con lo definido en el punto 6.4 del pliego normativo 3, el mismo que acabamos de mencionar. Ya, para ese efecto, de hecho, en un pliego, creo que lo vi, considerar para el alumbrado conductores de 1,5 milímetros cuadrados, y para los enchufes vamos a considerar conductores de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Se entiende o no se entiende? Chicos. En el profe, en la medida de los cables, ¿Ah? ¿cuál es más recomendable, el pelillo o el cable? Yo creo que el cable es más recomendado. Pero no sabría decirte si existe alguna diferencia en calidad o en funcionalidad. ¿Ya? Habría que investigarlo. Pero yo, digamos, por sentido común, yo preferiría el cable, ¿ya? Que el que más ocupado, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿O cuál has escuchado tú? ¿Cuál es mejor? No, le está haciendo la consulta. Ah, ya, ok. Ya, pero yo creo que por sentido común es que, o quizás cada uno va a tener, digamos, una facultad adicional de acuerdo a lo que se esté ocupando. Ya, también habría que investigar eso. Ya, después, ¿qué dice? Alumbrado de viviendas. Dice, las instalaciones de consumo de viviendas deberán disponer, ya, y aquí ya entramos en lo que hubo, ¿ya? O sea, aquí vimos ciertos puntos que nosotros vamos a considerar, y aquí ya entramos en sí o sí lo que nosotros tenemos que ocupar para nuestro proyecto. Ya, todo lo que salga aquí para abajo de lo que nosotros lo tenemos que considerar. Dice, el alumbrado de viviendas, las instalaciones de consumo de viviendas deberán disponer de un empalme eléctrico cuya capacidad mínima de la protección será de 25 amperes y la sección de los conductores de su alimentador no podrá ser inferior a 4 milímetros cuadrados, ¿ya? O sea, es decir, que si ustedes copian este mismo esquema unilineal, ¿ya? O se apoyan con este esquema, claramente con la cantidad de circuitos que ustedes tengan en su proyecto, ya aquí les va a servir porque acá el conductor del alimentador es de 4 milímetros cuadrados, así que no habría ningún problema. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dígame. Con respecto a, dice que tomamos atención en el punto 5.2, eso quiere decir que lo primero era como la sugerencia a aplicar en estos puntos que ya vienen, que estos son los... Exacto, porque igual yo tampoco me voy a acordarme de todos los puntos que tocó, pero sí me puedo dar el tiempo de leer la RIC, la normativa esta que envió. Claro, sí, porque si recapitulamos, dijimos que, por ejemplo, que las cajas de derivación, o sea, que no se pueden alimentar los centros sin cajas de derivación,
por ejemplo, que no se puedan hacer conexiones dentro de las cajas de derivación, perdón, dentro de las canalizaciones. O sea, se entiende que tenemos que ir trabajando con las cajas de derivación. Sí. Hablamos sobre la altura de los interruptores, ya vimos también la altura de los enchufes, vimos también la capacidad máxima que puede tener un circuito, que puede ser un 90% de su capacidad nominal, ¿ya? ¿Qué más vimos? También dijimos que los cables para alumbrado van a ser de 1,5 milímetros cuadrados, para enchufes van a ser de 2,5 milímetros cuadrados. También sabemos que cada circuito debe tener un protector diferencial, por lo tanto, en sus planos no es necesario que proyecten el alumbrado del baño con los enchufes, porque el mismo circuito de enchufe va a tener su respectivo protector diferencial, ¿ya? ¿Qué más vimos? Que el tablero de distribución de alumbrado no puede estar en baño, ni en dormitorio, ni closet que no sea destinado para electricidad, o en lugares de difícil acceso. O sea, que por lógica yo les sugiero que lo proyecten en el acceso a sus viviendas, ¿ya? Así como este ejemplo de acá. ¿Se fijan? ¿Qué más vimos? Eso, bueno, ahí habría que recordar qué más se vio. Seguramente alguien ya lo notó, o cualquier cosita pueden ver la grabación y no hay ningún problema. Ya, sí, recuerden que la segunda entrega es para el 28 de mayo. Tenemos tiempo de sobra. Ya debiesen tener avanzado los planos de instalaciones sanitarias. Profe, una pregunta. ¿Usted nos va a dejar un Word así como Sí. con todas las indicaciones? Exactamente. De hecho, lo tengo listo. Se lo voy a, como les dije, lo voy a enviar esto entre hoy día o mañana quizá, ¿ya? Lo voy a enviar el correíto y les voy a enviar esto de acá, lo que les voy a mostrar ahora. Y esto, muchachos, que no se lo olvide, por favor, ya, porque hubieron muchos grupos que no me mandaron esto. Yo me refiero a la ficha de esto, ya, que es como que el formato tipo de prueba, donde ustedes deben colocar el nombre de los alumnos, el proyecto o grupo, ya. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el proyecto le llamaban Casa Hermosa, ya, el proyecto Casa Hermosa, ya, o nombre de grupo, no sé, pues ya somos RCI, por ejemplo, no sé, pues JBC, no sé, JBC Construcciones, no sé, ya, a eso me refería, ya, y aquí salen las instrucciones, y por ejemplo, yo, como les dije, va a tener una lámina con el agua potable, con lo que ya vimos, va a tener una lámina con el alcantarillado, con lo que ya vimos, y va a tener una lámina con la parte eléctrica, que es lo que estamos viendo ahora. Que se fijan, es lo mismo que les mostré en el ejemplo. Planta de alumbrado primer y segundo piso, planta de enchufe primer y segundo piso, esquema unilineal, cuadro de simbología, cuadro de carga de alumbrado y enchufes, cuadro de altura de montaje de artefactos, cuadro de notas que pueden copiar el ejemplo, y la viñeta propiamente tal, que también la vamos a encontrar en un pliego. ¿Ya? Esto igual se los voy a enviar, ¿ya? Para que no se preocupen. Es que no se los había enviado antes por un tema psicológico, porque como estaba vigente una entrega, y antes de finalizar esa entrega, enviarle ya otro encargo es como presión psicológica, y eso es lo que yo quería evitar. Entonces, como ya todos ustedes entregaron sus proyectos, ya ahora sí se lo puedo enviar sin ningún problema para que comiencen a trabajar desde ya. ¿Ok? Ok, profe. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? Dice, una protección general de corte manipular en conformidad con el punto 5.1.3.3 ya de este pliego, ¿cierto? Que es lo que ya leímos un poquito más arriba. Se deberá proyectar como mínimo, mira, aquí, se deberá proyectar como mínimo 2 circuitos para vivienda de superficie menor a 30 metros cuadrados y 3 circuitos para la vivienda de superficie iguales o superior a 30 metros cuadrados. O sea que como mínimo ya sé que esos proyectos van a haber por lo menos 3 circuitos, por parte baja, ¿ya? Después, ¿qué dice? Todos los circuitos deberán estar protegidos mediante un protector diferencial y una protección de sobrecarga y cortocircuito, o sea, el interruptor termomagnético, ¿ya? Que claramente no está en el ejemplo, pero ahí ustedes igual lo deben incluir. Ya, yo quizá en el ejemplo no lo coloqué, ¿ya? Y algo que me lo está dando la normativa, desconozco si la normativa antigua lo exigía, pero seguramente quizás no lo vi o no estaba, ¿ya? Pero bueno, ahí quizás a la persona que se acuerde quizás pueda ir algo adicional, no sé. Ya no, pero la idea es que ustedes lo consideren, ¿ok? Dice, se deberá proyectar como mínimo un circuito exclusivo para enchufes de cocina y o lavadero con una capacidad mínima del automático de 16 amperes.
¿ok? De esto que tenemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que ya sabemos que mínimo vamos a tener 3 circuitos, como mínimo, y que uno de ellos va a ser exclusivo para los enchufes de la cocina y o lavadero, con una capacidad mínima de 16 amperes. ¿Ya? O sea que ya tengo un enchufe, perdón, un circuito que va a ser para la cocina y o lavadero. Va a tener otro circuito que seguramente va a ser para enchufes y va a tener otro circuito que seguramente va a ser para alumbrados. Ya, o sea, para iluminación. O sea, esto es lo que yo estoy entendiendo con lo que estamos leyendo como por parte baja. Ya, o sea, que ya hasta el momento tenemos 3 circuitos mínimos. Ya, o sea, por defecto se entiende que vamos a tener uno de alumbrado, uno de enchufe y uno exclusivo para cocina y lavadero. ¿Ya? O sea, que hasta el momento tenemos uno de alumbrado y 2 de enchufe. Hasta el momento. Después, ¿qué dice? En el caso de existir un horno eléctrico y o cocina eléctrica, deberá proyectarse un circuito adicional independiente de los circuitos señalados en la letra D anterior. La capacidad del circuito dependerá de la potencia del equipo y su capacidad mínima será de 16 amperes. O sea que ya, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los hogares tienen un horno eléctrico. O sea que ya entendemos que, por ejemplo, ya hasta el momento tenemos 4 circuitos. Ya, o sea, hasta el momento tenemos por defecto, entendemos que tenemos un circuito de alumbrado, un circuito para enchufes normales, por decirlo de alguna manera. Tenemos un circuito para enchufe exclusivo para la cocina y o lavadero, que también acá nosotros podemos compensar el circuito exclusivo para la cocina con el horno eléctrico, ¿ya? Pero dice acá, circuito adicional independiente de los circuitos señalados en la letra D. ¿Ya? Que si yo, por ejemplo, tengo un circuito que me va a dar para la cocina y el lavadero, y aparte tengo que considerar un circuito aparte para, en caso que tengo horno eléctrico o quizá aplique también el tema del microondas. O sea que ya hasta el momento tengo 4 circuitos como mínimo. ¿Ya? El esquema de conexión de tierra utilizado deberá ser TNS, ya que es un tema, por ejemplo, que el neutro y el conductor protector tienen que ser independientes, digamos, en la instalación, ya, pero eso es un tema que quizás puede ser especificado, digamos, valga la redundancia en las especificaciones ¿No se le técnicas. va a consultar? Dígame. Cada circuito tendría también su diferencial, ¿verdad? Exactamente, cada circuito debe tener su diferencial. Ya vimos que decía que como máximo cada diferencial puede tener 3 circuitos, como máximo, pero yo le sugiero que no, porque la idea es aislar y unificar o sectorizar el proyecto, ¿ya? Porque Sí, es que, por ejemplo, lo estaba mirando por el automático de 16 más la cocina de 16 tienen la misma carga. Y al tener un corte, automáticamente se bajan los dos automáticos al tiro. No, pues porque van a ser... Sin que tengan diferencial. Pues. O sea, si es que no tienen diferencial, pues, pero si son circuitos... Pues. Claro, pero si son circuitos independientes y cada circuito tiene su diferencial, no debe ser... ¿Por qué pasar eso? Por eso le preguntaba si es que tenía que llevar cada circuito diferencial. Exactamente, ya así tal cual como lo estamos viendo ahora, cada circuito debe llevar su protector diferencial. Ya vimos, como le mencionaba, que decía que un protector diferencial como máximo puede acaparar 3 circuitos, pero yo le sugiero que no, ¿ya? Y yo creo que por lógica, cualquier proyectista eléctrico no va a recurrir a ese recurso que está entregando la normativa. Porque la idea es aislarlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, imaginemos que imaginemos que en mi casa tengo 4 circuitos. Ya tengo uno de alumbrado primer piso, enchufe primer piso, y alumbrado segundo piso y enchufe de segundo piso. ¿Ya? Y imaginemos que todos estos salen del tablero principal, ¿verdad? Sí, pues todo, exactamente, todos estos circuitos okay. nacen del tablero de distribución de alumbrado, que yo les sugiero que lo coloquen en el acceso de la vivienda, que es comúnmente donde se coloca. ¿Ok? Ya, entonces, si ustedes aíslan ya con circuitos, ya su proyecto, van a tener esa posibilidad, porque, por ejemplo, si yo tengo tengo 2 circuitos de alumbrado, uno para el primero piso y otro para el segundo, si se me corta la luz en el segundo, no se me va a cortar la luz en el primero, ¿ya? Eso es para que se entienda por qué se está aislando con circuito independiente, ¿ya? Sigamos, ¿qué más dice? Para determinar la cantidad de centros a instalar en una vivienda, se considerarán los siguientes factores. Ya uno, que no podemos superar la capacidad máxima del 90% de la capacidad nominal. Perdón,
¿ya? O sea que no podemos superar el 90% de la capacidad nominal del circuito, ¿ya? Ya tenemos un factor, y aquí nos van a entregar otros factores. Dice, en todos los recintos de una vivienda, como dormitorios, cocina, baño, living, comedor y sala de estar, de superficie no mayor de 10 metros cuadrados, se instalará a lo menos un centro de iluminación, el cual no podrá estar alimentado desde un enchufe, ¿ya? Desde un enchufe. O sea, va a ser un circuito independiente al del enchufe. Si la superficie del recinto es mayor a 10 metros cuadrados, se instalarán 2 centros de iluminación, como mínimo, y cada centro deberá estar comandado por un interruptor independiente, ¿ya? O sea que, por ejemplo, si yo me rijo por eso, ya yo, por ejemplo, acá tengo un interruptor que me está comandando 3 luminarias, pero seguramente este recinto no es mayor a 10 metros cuadrados, así que no va a tener ningún problema. Yo quise instalar 3 luminarias por un tema de diseño arquitectónico, quizás, ¿ya? Pero si yo me apego a esa normativa, y por ejemplo, si este recinto tuviera más de 10 metros cuadrados, ya ahí claramente yo tendría que comandar cada centro con su interruptor independiente, que es lo que me está pidiendo aquí, ¿ya? O sea, es como nosotros lo interpretamos, ¿ya? Porque usted me puede decir, pero profe, ¿sabe que yo en mi pieza, que en menor a 10 metros cuadrados, tengo 2 focos, y los 2 focos están comandados con un solo interruptor? Perfecto, sí, igual aplica, ¿ya? Si eso no aplicara si su habitación fuera mayor a 10 metros cuadrados, ¿ya? Para que se entienda. Después, ¿qué dice? En dormitorios, living, comedor y sala de estar se instalará a lo menos un enchufe doble o triple por cada 8 metros de perímetro, ¿ya? O sea que esto quiere decir que, por ejemplo, que en esos recintos mencionados, a cada 8 metros de perímetro yo tengo que instalar un enchufe. Puedo instalar más, por supuesto, ¿ya? Pero esto es una condición mínima que me está pidiendo, ¿ya? En recintos de cocina se instalarán a lo menos 3 enchufes doble o triple del tipo de 10 o 16 amperes. ¿Ya? En recintos de cocina se instalarán a lo menos 3 enchufes doble o triple del tipo 10 o 16 amperes. ¿Ya? Eso va un poco de la mano con la cantidad de circuitos que nosotros debemos tener, ¿ya? Y usted lo tiene que ir relacionando. En lavaderos se instalará a lo menos un enchufe doble o triple del tipo 10 o 16 amperes, ¿ya? En el caso de existir horno eléctrico y o cocina eléctrica, se deberá instalar como mínimo un enchufe adicional a los indicados en la letra C. Anterior, para cada uno de estos equipos, de una capacidad no inferior a 16 amperes. Ya la potencia mínima de estos enchufes deberá ser la correspondiente a cada equipo, pero no podrá ser inferior a 1500 watts. En el caso de que no exista un módulo de enchufe adecuado a la potencia del horno o en el mercado, se deberá efectuar una conexión fija sin enchufe, ¿ya? O sea que de la misma alimentación del mismo circuito, energizar el artefacto como tal, si es que no encontrásemos un enchufe adecuado para la potencia que va a recibir, ¿ya? ¿Se entendió o lo leo de nuevo? Chicos, ¿se entendió o lo leo de nuevo? Ya, yo creo que fue súper claro. ¿Se entendió, profe? Ya, vale. Después, ¿qué dice? En caso de que los consumos de las cargas proyectadas para cocinas y lavaderos se superan 16 amperes de corriente, que lo veo difícil, aunque no puede ser difícil si consideramos que estamos considerando una potencia nominal de 1500 watts, y si tengo 2, por ejemplo, ya tengo 3000 watts, ¿ya? Y con 16 amperes, ¿cuántos watts tendría máximo? A ver. Son 16 por 220. 3500. 3.500, ¿ya? Y por el 90%, 3.168. ¿Ya se fijan? O sea que hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Qué más dice? En caso de que los consumos de las cargas proyectadas para cocina y lavadero superen 16 amperes de corriente, se deberán instalar circuitos y enchufes adecuados a la demanda requerida, ¿ya? O sea, que aquí me está diciendo, independientemente de todo lo que te dije antes, si todo se te ocurre instalar más cosas, vas a tener que proyectar todos los circuitos que sean pertinentes,
¿Ya? O sea, así es como me está rematando esa parte. ¿Ya? ¿Ya? Para que se entienda. ¿Ya? Después que dice, las instalaciones en salas de baños deberán cumplir con lo indicado en la sección 6 del pliego técnico normativo RIC número 11. ¿Quieren ver eso? Ya que sería, digamos, un recinto especial, como lo mencionaba un compañero. ¿Cuál era? El 11. Vamos al 11, dice instalaciones especiales, y ahí buscan la sección 6, si no me equivoco dijo, sección 6, y ahí buscan todo lo pertinente a lo que necesitan. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, es súper dinámico, ¿ya? Yo lo encuentro súper bueno. ¿Ya? De hecho, todas las normas son iguales, pero aquí como está segregado por pliego, es como, no sé, como que me gustó mucho esta modificación que hicieron. Me gustó mucho. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Todos los equipos eléctricos instalados al exterior de edificios o construcciones tales como tableros, comandos de iluminación, enchufes, luminarias, etcétera, deberán ser prueba de lluvia y entrada de polvo. Ya para ello vamos a considerar lo siguiente. El medio empleado deberá asegurar un índice de protección mínima de IP44 para equipos instalados bajo alero, fuera del alcance de la lluvia y polución, y EIP54 para equipos expuestos a la intemperie o a la acción directa de la lluvia y polución. Si es posible prever condiciones de mayor adversidad, se aplicará el índice IP respectivo. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que, por ejemplo, no sé, pues yo acá en el segundo piso tengo un enchufe que está en el balcón, que está con este simbolito. ¿Ya? Y si yo voy al cuadro de simbología, dice que es un enchufe triple con protección IP55, ¿ya? Seguramente este balcón va a tener techo, o sea, aquí aplica lo que dice cuando está bajo un alero, o sea que mínimo yo pude haber colocado un IP44, pero acá se considera un IP55 y me dice que mínimo se va a considerar cuando está expuesto, digamos, a la lluvia y al polvo, un IP54, y acá se considera un IP55, o sea que aplica para los dos. Ya claramente va a ser más caro, pero digamos, imaginamos que justo hay una lluvia y la lluvia venga con viento y justo ahí entre y me queda la embarrada la casa y se me queman todos los artefactos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo la normativa en ese punto. ¿Ya? Se refiere, ese es el nivel de protección, ¿ya? ¿Ya? De hecho, hay muchas cosas que utilizan esta nomenclatura, como por ejemplo las estaciones totales en topografía. Los geosensores, los topógrafos muchas veces tienen que trabajar bajo lluvia, en lugares donde hay mucho polvo. Entonces estas estaciones totales tienen que tener la protección adecuada para que no le entren todos estos agentes externos. ¿Okay? Y lo último dice, en caso de que el aparato, enchufes, etcétera, quede expuestos a los rayos solares, se deberá agregar a las condiciones señaladas en el punto anterior que los equipos deberán tener protección UV adecuadas al ambiente donde se instalarán. ¿Ya? Así que muchachos, esa es la normativa actualizada. ¿Ya? En la clase número 1 vimos la normativa antigua y que yo igual se la adjunté porque aún sigue vigente, de hecho, ya, pero va a prevalecer lo que diga acá. ¿Ya? Por ejemplo, acá me decía que los enchufes van a estar instalados en una altura adecuada de fácil acceso. Y aquí me dice que puede estar entre, ¿cuánto dice? Entre 30 y 80. No, entre 20 y 80. ¿Se fijan? Entonces me voy a corregir con esto. No hay ningún problema. ¿Ok? Y además, el pliego presentación de proyectos, el 18, ya que es básicamente lo que encontrábamos antes en la norma chilena número 2, ya que también no, esa no se la junté, ¿o sí? Sí, creo que sí. Ya también se la junté, pero en la antigua, ya ahora va a prevalecer el 18, ya que también lo tengo acá abierto. ¿Ya? Y ahí es donde podemos encontrar el formato de la viñeta. ¿Ya? O sea que la viñeta va a ser de 80 110. Yo creo que ya ahora todos somos expertos en viñeta, ya, y somos expertos en presentación, ¿no es cierto? O sea, que aquí todos ya saben y pueden asegurarse cómo hacer la viñeta de acuerdo a las medidas que nos dicen las normativas y sabemos que cuando lo ploteemos o lo imprimamos va a salir de la medida que nosotros necesitemos, ¿verdad? Así que ahí en la página 12 del archivo van a encontrar el formato para la viñeta, también van a encontrar los formatos para los cuadros, y también van a encontrar la simbología, ¿ya? Seguramente aquí existe algo actualizado, también van a encontrar el cuadro de carga, así que si se fijan no hay mucha diferencia con lo que yo le estoy mostrando acá. ¿Ya? Ahí sí,
Si lo quieren hacer tal cual como está aquí, no hay ningún problema. ¿Ya? Y todo esto está cargado a recursos de aprendizaje, muchachos. Así que eso, muchachos, eso respecto al proyecto eléctrico. Ya vamos a resumir, antes de irnos al break, vamos a resumirlo. Dice, ¿qué se pide? Planta de alumbrado primer y segundo piso, planta de enchufe primer y segundo piso, simbología, altura de montaje y potencia de artefactos, cuadro de notas, cuadro de cargas, esquema unilineal. ¿Ya? El esquema unilineal, muchachos, unilineal, ¿ya? Es básicamente el tablero de distribución de alumbrado. ¿Ya? Aquí me está indicando la cantidad de circuitos que yo voy a tener en mi proyecto, ya con los automáticos que va a tener. De hecho, creo que no leímos, ya que decía para el alumbrado mínimo va a ser de 10 amperes el automático y para los enchufes 16 amperes, ¿ya? Pero eso sí sale en la norma 4. Ay, abrí el revés sin querer. ¿Ya? Acá, en la norma chilena 4 dice eso. ¿Ya? A ver, veámoslo. Profe, consulta. Dígame. Ahí está. ¿No? ¿No va a pedir, o sea, no va el plano isométrico? No. No. Nada de plano isométrico. De hecho, tampoco se los pedí para el agua potable. Pero acá para la electricidad no, nada. ¿Ya? Solamente lo que le estoy mostrando acá. ¿Ya? Déjenme cerrar el Revit que lo abrí sin querer. El plano de planta, vamos a repetir de nuevo. ¿Ya? Le estoy pidiendo el plano de planta primer y segundo piso. Perdón, el plano de alumbrado primer y segundo piso. El plano de enchufe primer y segundo piso. Un cuadro de notas. Altura de montaje de artefactos. Simbología. Esquema unilineal, que es básicamente el tablero, muchachos, la cantidad de circuitos que yo tengo. Ya, si usted quiere, lo pueden copiar y adaptarlo a su proyecto con la cantidad de circuitos que ustedes tienen. Ahí pueden copiar las otras cositas, pero quiero que lo entiendan. Y también el cuadro de carga, que también les enseñé como en la clase número 1, si se lo olvidó. En la clase número 1 analizamos esto un poquito más, le expliqué detalle por detalle. ¿Ya? Hoy día le agregamos esta formulita, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Y además, claramente, tiene que estar la viñeta, y la viñeta la encuentran en el pliego 18 de los pliegos técnicos normativos, ¿ya? En el 18, la página 17, perdón, la página 12. Ahí encuentran las medidas de la viñeta. ¿Ok? Así que, muchachos, vamos a tener la grabación para que nos vamos a un break y después regresemos para continuar con la clase. ¿Ok?